Ahora sí, ¿cómo están? Espero que tengan muy buenas noches. Me presento nuevamente, Rodrigo Castillo, director general de VFX, y hoy día tengo el agrado y la suerte de presentarles sobre un tema que, bueno, a mí me apasiona mucho. Yo llevo operando dólar casi 10 años, diría 11 años, y es un tema que me interesa mucho, es un tema que nos afecta a todos nosotros como los chilenos y está tan en boca de todos por la alza fuerte que ha tenido. Y bueno, se ha conversado mucho sobre que el dólar, ¿cierto?, podría llegar a 900. En su momento, para el estallido social, se conversó que podría llegar a 1000 pesos. Entonces, el día de hoy vamos a conversar, ¿cierto? Me gustaría que dentro de lo posible, si es que quieren participar de este seminario, podamos hacerlo para ir resolviendo, ¿cierto?, las dudas y ver los factores que podrían llevar al dólar a 900, ¿cierto?, en un mediano plazo. El tema del dólar peso en particular, es un tema eh, bastante complejo porque hay muchos factores que lo mueven. Entonces, yo voy a intentar resumirlo en tres factores y vamos a conversar un poco de cada factor, partiendo, ¿cierto?, por los factores internos, después los externos y después, por supuesto, el análisis técnico. ¿Ya? Disculpen. Eh, Veo harta gente, ¿cierto?, que me ha seguido en los seminarios, que yo por lo general hago un seminario de dólar una vez al mes, más que a lo mejor de tendencia o hablar un poco de factores internos y externos, lo hago un poco cómo opero yo el dólar, ¿cierto? Y cómo esa fórmula para mí ha sido exitosa en el largo del tiempo, ¿ya? Pero hoy día vamos a ver un poco más de concepto, ¿cierto? Que análisis técnico, pero sí me gustaría repasar al final de este seminario un poco análisis técnico, vamos a revisar un poco el dólar peso y las cosas que podrían llevar al dólar peso a 900. Por favor, me confirman si se escucha bien, pueden escribir en el chat que tenemos audio y que pueden ver la imagen. Si tienen preguntas, los invito a levantar la mano a través de GoToWebinar, pueden levantar la mano y podemos resolver las preguntas. Como les decía, la idea es no aburrirlos. Yo les agradezco que se hayan tomado el tiempo de conectarse a las 7:30. Yo sé que estamos todos cansados, estamos casi terminando la semana, pero este es un tema importante que creo que hay que tener súper presente. ¿Ya? Gran parte de lo que vamos a conversar hoy día puede resultar a lo mejor un poco evidente. eh, Porque es lo que se habla en las noticias, lo que la gente conversa a lo mejor entre sus amigos, o por lo menos algo que se habla mucho del dólar y por qué nos afecta. Hay mucha gente que dice, oye, pero yo no pago en dólares, entonces, ¿qué me afecta el dólar a mí? Entonces, la idea es un poco aclarar esas dudas, pero que efectivamente la moneda eh, americana, ¿cierto?, nos afecta mucho, sobre todo en la divisa, ¿ya? Así que, sin más preámbulo y para no quitarle el tiempo y no aburrirlo, vamos a comenzar, ¿ya? Em, bueno, la gran alza del dólar, ¿cierto?, comienza en el estallido social el 18 de octubre, ¿ya? Mucho descontento social, se cuestiona el modelo neoliberal chileno que ha llevado a Chile en los últimos 40 años, ¿cierto?, ser uno de los países más atractivos para la región para invertir. Se convirtió en un paraíso para los inversionistas y no necesariamente por el tema impositivo, sino por las reglas claras y la jurisdicción legal que permitían hacer negocios. Llegó mucha inversión extranjera, ¿cierto? Y acá uno lo puede ver a lo mejor bueno o malo, llegaron todo el tema de las concesiones y se generó una infraestructura muy sólida para los inversionistas, entró mucha plata a Chile, pero en este proceso también hubo gente que se enriqueció, ¿cierto?, mucho. El país efectivamente creció, pasamos de una pobreza de casi un 60% a casi un
8%, pero la brecha, ¿cierto?, de los más ricos y los más pobres seguía creciendo. Entonces, todos estos descontentos sociales llevaron a un estallido social y eventualmente a una nueva constitución, ya a través de esta asamblea constituyente. ¿Y cuál es el problema, o a lo mejor no problema, pero cómo lo ven los inversionistas? Es que esta nueva constitución no genera certezas, o aún no tenemos la certeza o el rayado de cancha para poder realizar tipo de inversiones. Ya desde o el año 2021 salieron de Chile alrededor de 50.000 millones de dólares, ya que es una cantidad de plata impresionante, y esto viene por el cuestionamiento, ¿cierto?, del modelo neoliberal. Muchos inversionistas se asustaron, personas, capitales extranjeros, entonces están esperando, ¿cierto?, algún tipo de certeza, o cuando ya hay un rayado de cancha un poco más claro de qué va a pasar con las inversiones de Chile, con el tema minero, expropiaciones. Entonces, al no tener una claridad, eso hace que la gente primero saque sus dólares fuera de Chile, reduciendo la cantidad de dólares en el país, ¿cierto? Y haciendo más escasa la moneda, y que por ende suba el precio del dólar peso. ¿Ya? Esto, bueno, y la gente que viene siguiendo en mis seminarios, ¿cierto? Yo he sido alcista en el dólar por lo menos hace un año y medio, y a lo mejor este comentario podría sonar un poco, no sé si alarmista, pero, y es porque yo lo escuché una vez, que el comentario decía que no existen los dólares baratos, ¿cierto? Y efectivamente, cuando estamos en periodos de incertidumbre, ¿cierto? El dólar sí es un refugio contra, contra la depreciación de nuestra moneda, porque el problema es que nosotros, ¿cierto? En Chile vivimos de peso, y si yo tengo 1.000.000 de pesos, ¿cierto?, con un dólar a 700, es diferente que si tengo 1.000.000 de pesos con un dólar a 800 o 900. Cada vez el valor de mi dinero pierde valor, valga la redundancia, ¿ya? Entonces, efectivamente es un problema que no tengamos esta certeza o certidumbre de cómo va a funcionar o cómo va a operar eh, el marco legal para hacer nuevos negocios, o para los negocios que están actualmente funcionando en el país, ¿ya? Y dentro del tema de la nueva constitución, ¿cierto? Hay que tener presente todas las reformas que esto va a llevar, con el nuevo gobierno también, que tiene un plan agresivo, ¿cierto?, de gasto público importante, y reformas que la plata tiene que salir de alguna parte. Ya, todavía no está muy claro, ¿cierto?, cómo se van a financiar todas estas reformas, pero efectivamente existe un miedo en los inversionistas, y tienden a sacar sus capitales, ¿ya? Entonces es un tema que claramente es evidente que genera miedo, y un poco a lo mejor para contrarrestar esto, ayer la Moody's, la clasificadora de riesgo, sacó una noticia diciendo que la, para Chile, ¿cierto? Sería mucho mejor que se aprobara la nueva constitución, porque un rechazo generaría aún más miedo, más incertidumbre, y puede ser, efectivamente, todavía no está muy claro qué va a pasar si se rechaza la constitución, porque claramente gran parte del país, ¿cierto? El 80% buscaba un cambio de constitución. Entonces, al rechazar ahora, o un posible rechazo, tendríamos que buscar nuevas formas de generar una nueva constitución para que la gente, ¿cierto?, se sienta conforme, pero a la vez necesitamos certidumbre para que el país siga creciendo, porque la verdad, la única forma, ¿cierto?, que el país siga creciendo es que tengamos inversión, tengamos trabajo y en pleno. Em, Después pasamos al tema de la inflación, ya que es un tema muy importante. Ya tenemos inflación, y acá
vamos a saltar un poco a inflación mundial, no es un tema solamente chileno, ¿ya? Pero Chile durante la pandemia fue uno de los países que más estímulo o ayuda entregó, generando un exceso de liquidez en el mercado, ¿ya? Y este exceso de liquidez efectivamente eh, hace que los productos suban y que la inflación suba, ¿ya? Y acá puede ser un tema contraprudente porque eh, tenemos, al haber inflación, el Banco Central, ¿cierto?, tiene que controlar esta inflación, ya que el único mandato, ¿cierto?, del Banco Central, o para eso está el Banco Central, para poder controlar la inflación. El tema inflacionario se controla subiendo las tasas de interés. Y uno cuando tiene tasas altas puede generar algo que se llama carry trade, ¿ya? Y el carry trade o capital de golondrina es que yo atraigo dólares a la economía por los diferenciales de tasas. O sea, si yo me endeudo afuera con tasa baja, ¿cierto? En Estados Unidos, que en su momento estaban en cero, ¿cierto? Y las traigo a Chile, yo estoy trayendo dólares a la economía y eso debería hacer bajar, ¿cierto? En teoría el dólar. Pero en este caso no ha sido el caso. Las alzas de tasa han sido correcciones de 10 pesos y después seguimos subiendo con el tipo de cambio. Ya nosotros en la oficina, ¿cierto?, lo interpretamos que todas estas caídas sirven de oportunidades de compra para los inversionistas y por eso cada vez que el central entrega esta señal de alza de tasas, ¿cierto?, en su momento bastante fuerte, y tiene estas correcciones, pero rápidamente el dólar comienza a subir, ¿ya? La, la inflación en Chile, ¿cierto? Está muy anexada al dólar, porque gran parte de la canasta básica de los productos es en relación al dólar. ¿Ya? Entonces, si tenemos, por ejemplo, combustibles subiendo, están indexados en dólares, gran parte del consumo interno, ¿cierto? Que es un problema que Chile sea a lo mejor un país tan abierto, donde tenemos muchos productos de afuera, comida, electrodomésticos, autos, está todo indexado al dólar y esto hace que los productos, ¿cierto? Sigan subiendo. Em, Después, bueno, tenemos el precio del cobre, que también acá uno puede considerarlo como un factor externo, ¿cierto? Porque los compradores son externos, pero el precio del cobre de su máximo, que estuvo casi en $5, ha caído casi un 20%, ¿ya? Entonces, el precio al estar más barato, nosotros recibimos menos dólares por libra que se vende, entonces son menos dólares los que ingresan a Chile. Nuevamente la escasez de dólar hace que suba el, el precio del dólar, ¿ya? Entonces el precio del cobre, uno podría decir es un factor externo, pero como nosotros somos los productores, también nos afecta. Y acá también me voy a saltar un poquito al tema de China, ¿cierto? Porque China es un país, uno de los países que ha sido más duro en tema restrictivo de la pandemia. Ya, o sea, nuevamente ellos han estado cerrando ciudades, han estado cerrando puertos y cada vez que pasa esto, tenemos una baja importante en el metal rojo y mientras esto no se regularice, ¿cierto? Vamos a seguir con un cobre presionado a la baja. ¿Ya? Hay que pensar que, bueno, y por eso tenemos este círculo, porque los factores internos y externos todos conversan al, al Chile ser un país tan abierto y expuesto a las economías mundiales, ¿ya? Em, Después, bueno, la salida de capitales ya conversamos que es una cantidad importante de plata que ha salido de Chile y sigue saliendo plata hacia afuera. Em, Hay países, ¿cierto?, dentro de la región que se ha ido mucha capital, como Brasil, ¿cierto? Europa y Estados Unidos son los países donde más ha salido capitales chilenos, ¿ya? ¿Estamos claros hasta ahora? ¿Alguna duda? ¿Alguien tiene algún comentario? A ver si hay alguna pregunta por acá. Perfecto, sobre la inflación. Bueno, entonces
como hablábamos de los productos, ¿cierto? Indexados al dólar, todos estos productos que uno consume se van agotando, el dólar sigue subiendo y la gente, ¿cierto?, sigue comprando estos productos a un dólar más alto, ¿ya? Y también hay que tener presente que el consumo por ejemplo, viajes que uno realiza, que se reactivó bastante cuando la pandemia estaba semi-controlada, ¿cierto? Son todos en dólares. Las compras en el extranjero que también han aumentado, como Amazon eh, o Alibaba, son todas eh, cuentas pagadas en dólares que después se pagan en pesos. Entonces, en ese caso son alzas en el tipo de cambio, ¿ya? Em, Dentro de, o para especificar un poco más, ¿cierto? Tenemos el retail, ¿cierto? Hablamos de los automóviles, de las carnes, viaje y deuda en dólares en tarjeta de crédito, ¿ya? Eso en el ámbito local. Vamos a ver si tengo un par de preguntas por acá con respecto a eso. No, vamos bien. ¿Ya? En el factor externo más importante, ¿cierto? Bueno, tenemos la inflación mundial, no es un tema local. Ya tenemos un alza importante de la inflación en todos los países del mundo y esto partió en el tema o con la pandemia cuando los países empezaron a dar estímulos para que la gente se tuviera con qué vivir, ayudas de subsidio al trabajo, etcétera. ¿Ya? Y Chile, bueno, es un país que el otro día escuché un comentario que si, por ejemplo, Estados Unidos estornuda, a nosotros nos da el resfrío, ¿ya? Em, en este caso, la Fed, que es la Reserva Federal, uno de los bancos centrales más importantes del mundo, también, ¿cierto? Había hecho una cantidad de estímulos importantes y empezó con una política monetaria restrictiva. Ya empezó a subir las tasas de intereses y eso para poder frenar la inflación, que es una de las inflaciones más altas de los últimos 30 años en Estados Unidos. Al subir la tasa de interés en Estados Unidos, hace que se aprecie el dólar, por ende nuestra moneda, ¿cierto?, se deprecia, se hace menos competitiva. Y el día de ayer, la Fed subió nuevamente la tasa en 75 puntos base y lo que dice es que todavía hay signos de inflación importantes, sigue mucho dinero circulante en la economía y lo más probable es que los datos macroeconómicos, si es que vienen altos, ellos van a seguir subiendo las tasas. Entonces, gran parte de la subida importante del dólar va a ser o va a estar afecta a lo que pueda hacer la Fed en Estados Unidos, ¿ya? Yo pensé, ¿cierto?, que ayer con el comentario de la Fed iba a ser que finalmente rompiera los 8,70, el alza de 75 puntos bases al parecer no sorprendió al mercado, o se filtró o estaba descontado y efectivamente tuvo una caída importante de casi 10 pesos, lo que retomó hoy día la senda alcista, ¿ya? O sea, nuevamente el dólar no tuvo la fuerza o el peso no tuvo la fuerza para apreciarse y volvimos a rebotar, ¿ya? Entonces, los 8,70 se volvieron un techo muy importante, donde es el nivel clave que vamos a tener que ver para romper, para llegar a los 900, ¿ya? Em, la verdad, no es ni una gracia que el dólar esté a 900 pesos. Nuestra moneda se pone cada vez menos competitiva, ¿cierto? Y la vida de todos nosotros se encarece. Entonces, hay que tener presente que un dólar alto significa que todo se encarezca eh, para nosotros, ¿ya? Em, y bueno, también con el tema de la inflación, ¿cierto? Habíamos visto una fuerte alza en los commodities y una alza más grande aún con el tema de la guerra en Ucrania, ¿da? Donde todos los hidrocarburos subieron bastante, llegamos a máximo histórico en algunos commodities, sobre todo en los petróleos y en los granos, ¿ya? Antes de la guerra yo creo que muy pocos sabíamos que Ucrania, ¿cierto?, era el granero del mundo, ¿ya? Donde
Ucrania, ¿cierto?, tiene tierras muy fértiles y muy buenas, y eran casi el 70% de la producción de granos del mundo, ¿ya? Entonces, al estallar la guerra, generó un problema tremendo en los commodities. Tenemos el trigo, ¿cierto?, por las nubes, y esto lleva, ¿cierto?, que la harina, el mote y todo lo que son los cereales hayan aumentado mucho, mucho de precio. Vamos a revisar el gráfico de esto eh, en breve para poder visualizarlo y ver la fuerte subida que han tenido, ¿ya? Con respecto a China y el confinamiento, ¿cierto? Uno diría, oye, pero ya estamos vacunados, estamos súper bien, pero China adoptó una política de COVID cero que la verdad ha complicado mucho a los mercados, ¿ya? Y se ha visto afectado mucho la bolsa china, se ha visto afectado también mucho el cobre, y acá hay un tema político también de por medio, donde hay unas elecciones en septiembre, y que en teoría estos confinamientos, ¿cierto?, esporádicos no van a parar hasta que sean las elecciones, ¿ya? Entonces, yo no contaría aún que China abra abiertamente su frontera y diga, hoy estamos impecables, vamos a retomar toda la industria, ¿ya? Entonces, esto sigue poniendo presión alcista en el dólar, ya que el cobre, ¿cierto? Mientras no vuelvan las compras habituales, probablemente sigamos viendo caídas y probablemente vamos a romper los $4 hacia abajo, ¿ya? Em, el tema de la pandemia, ¿cierto? No solamente en China, aunque ya muchos países han levantado ciertas restricciones, Estados Unidos ya no está pidiendo PCR, ¿cierto? Acá en Chile la gente al parecer está retomando su vida normal, pero es un tema que sigue latente y hay que tener cuidado, ¿ya? No sabemos, ¿cierto?, las nuevas cepas que se puedan formar y si eventualmente vamos a volver a entrar a algún tipo de confinamiento, ¿ya? Y esto se ve súper claro en, tengo dos ejemplos acá, en la línea de cruceros, ¿cierto? Y aerolíneas. Em, Acá tengo dos líneas de cruceros, Norwegian Cruise Line y Carnival Cruise Line, y tenemos American Airlines, ya que si vemos están en una línea de tendencia bajista y están cercanos, ¿cierto?, a precios del mínimo de la pandemia, ya cuando estalló la pandemia. Ya nosotros en su momento recomendamos la compra de estas acciones y de hecho tuvieron un rebote importante de casi un 180% en algunos casos, y si vemos la cruceros igual, ya 200%. Entonces, ahora, disculpen, con el tema de la pandemia, seguimos presionados, entonces no es un tema que está desapareciendo, es importante tenerlo presente, ¿ya? Y todo esto, ¿cierto? Todos estos factores que estamos hablando hay que meterlos a una juguera y son cosas que podrían presionar al dólar a 900. No es algo, ¿cierto?, que yo diga que va a pasar, pero sí se está formando y cada vez que se entregan datos de inflación, por ejemplo, en Chile, y probablemente el siguiente dato de inflación sea alto, si el dólar se mantiene cerca de estos niveles, lo más probable es que la inflación de julio sea alta. Vamos a seguir presionando un dólar alcista, ¿ya? Em, bueno, el alza de los commodities, habíamos hablado, vamos a revisar el petróleo. Tenemos un alza importante en el petróleo, ¿ya? Bueno, tenemos la pandemia, ¿cierto?, que comenzó, después tuvimos la guerra, y estamos casi en $120 por barril. Ya todo esto se refleja en la inflación en Chile. No es instantáneo, ¿cierto? El petróleo se mueve día a día y puede tener correcciones de 2, 3, hasta 5% a lo mejor en un día, pero para temas inflacionarios vamos a verlo reflejado probablemente el próximo mes, ¿cierto? El alza de los precios en algunos productos como combustible, bienes durables, importados, incluso alimentos. Ya esto aún más si estamos en un escenario acelerado de cierre de brecha y las restricciones de la oferta de productos consecuencia de la pandemia. ¿Ya? Y adicional tenemos el tema
de la guerra, y la guerra, aunque ya no se escucha tanto, ¿cierto?, como fue en un comienzo, hay analistas que dicen que la guerra, ¿cierto?, todavía tiene hasta 100 días más o incluso podría ser, ¿cierto?, más de 100 días. Entonces, vamos a seguir con presiones en los commodities de granos y trigos y cereales, y lo más probable es que sigamos con presiones alcista en el petróleo que nos afecta directamente, ¿ya? Creo que lo dije en un comienzo, casi el 70% de la canasta básica de productos del IPC está indexada al dólar, ¿ya? Entonces nosotros no podemos ser indiferentes a que el dólar esté alto, ¿cierto? Porque nosotros ocupamos peso, ¿ya? Hubo un comentario, un ministro creo que fue Grau, que dijo, oye, a nosotros nos da lo mismo el dólar porque estamos pagando en pesos. Ya eso es una equivocación, eh, porque todo se traspasa a dólares. O sea, vimos con los precios de auto cómo subían, aparte porque había un exceso de liquidez, ¿cierto? Y se compró todo, los autos subieron porque el dólar estaba subiendo, ¿ya? Eh, entonces, tenemos factores, ¿cierto?, que están empujando todo a que puedan llevar este dólar a 900, ¿cierto? Por otra parte, tenemos, ¿cierto?, el Banco Central y tenemos Hacienda que de cierta forma podrían salir a frenar algún tipo de subida muy brusca. Yo creo que no lo van a hacer en estos niveles. En 870 se formó un techo natural donde ya ha corregido las 3 o 4 veces que ha tocado este precio. Entonces, de forma natural se forma una, una resistencia. Entonces, yo creo que tendríamos que ver a lo mejor un precio sobre 870 o incluso si es que llega a los 900 para ver algún tipo de intervención del Banco Central, ¿ya? O si es que Hacienda tiene que salir a vender dólares para poder financiar eh, algún gasto público del Estado, ¿ya? ¿Hay alguna pregunta? Bueno, acá tenemos sobre qué materia prima se verá más afectada por la inflación. El- los petróleos, ya los hidrocarburos están muy afectados porque tenemos el tema de la guerra, como lo mencionamos, las carnes y todo lo que se exporta, o la verdad, todo lo que se exporta y se paga en dólares, va a ser afectado por la inflación, ¿ya? ¿Estamos claros hasta ahora? ¿Alguna duda? Parece que no hay pregunta hasta ahora, ¿ya? Em, el dólar, ¿cierto? 900 también es algo psicológico, ¿cierto? Mete o da miedo pensar en un dólar 900, ¿ya? Pre-pandemia o la verdad pre-estallido social, porque fueron súper cercanos, estábamos con un dólar bajo 700 o 709 más o menos. Em, entonces pensar en un dólar a 900 parecía algo imposible, ¿ya? Y que cuando partió el estallido social, ¿cierto? Vimos una subida muy rápida, llegando a 8,70, y ahí se hablaba de dólar a mil. Bueno, después se pusieron paños fríos, un par de veces que Hacienda salió a vender, el Central salió a vender, pero ahora tenemos muchos factores externos, ¿cierto? Sobre todo la Fed, que nos está metiendo mucha presión. Ya la verdad, eh, lo que puede hacer Chile versus la Fed eh, no es mucho. Entonces, mientras la Fed siga subiendo las tasas, a nosotros nos va a pegar mucho. Y ayer en el discurso de Jerome Powell, eh, no dijo, ¿cierto?, que las alzas habían terminado, pero sí, si es que los indicadores macroeconómicos seguían eh, altos, ellos estaban con las herramientas para poder seguir subiendo las tasas, ¿ya? Y la verdad, el tema de las tasas es un tema súper delicado porque tú al transformarte en una política restrictiva, ¿cierto? Tienes que hacerlo delicadamente para no frenar la economía, ¿ya? Sobre todo cuando
aún hay rezagos de la pandemia. ¿Ya? Y el mismo caso en Chile. Acá, al subir las tasas, de cierta forma, tú estás frenando la economía, quieres que la gente se endeude menos, para que la gente deje de gastar. ¿Ya? El tema es que mucha plata todavía está en las cuentas de los chilenos, de la retiro de la AFP, eh, el subsidio de trabajo siguen habiendo, entonces la plata sigue estando ahí. Y más o menos se demora alrededor de 6 a 8 meses en ver los resultados de la subida de tasa, ¿ya? Lo más probable es que la inflación en Chile de julio sea alta y probablemente el central tenga que seguir subiendo las tasas, ¿ya? Lo más probable o puede ser que lleguemos al 10% de aquí a fin de año. Creo que sobre 10 también es un tema psicológico y no sé si lo vamos a pasar, pero sí estamos muy presionados por eso, ¿ya? ¿Alguna duda, pregunta, comentario? Tengo preguntas. No hay preguntas. ¿Alguien quiera hacer una pregunta? Levantar la mano para que lea la palabra y no lo quiera escribir. Acá tengo una pregunta. Vamos a ver. No, no me aparece la pregunta. No me aparece. Reinaldo está haciendo una pregunta, pero no logro verla. Voy a intentar recuperarla después que me desapareció la pregunta. Bueno, vamos a seguir ahora con el tema de análisis técnico. Ya, bueno, todos estos factores, ¿cierto? Que presionan al dólar o que podrían llevar al dólar alcista, ¿cierto? ¿Cierto? El miedo de la nueva constitución, que el precio del cobre siga cayendo, que siga la inflación alta, que Estados Unidos siga subiendo las tasas de interés, que la guerra continúe, que el confinamiento de China siga, ¿cierto? Todos estos son factores que a nosotros podrían llevarnos, ¿cierto?, a que el dólar siga subiendo, ¿cierto? Pero también tenemos algo que se llama análisis técnico, todo esto que tenemos acá es análisis fundamental, pero los traders, ¿cierto? La gente que invierte también ocupa lo que se llama análisis técnico. Entonces, vamos a revisar el análisis técnico. Un segundito. Acá sí. Acá está. Bueno, el análisis técnico, ¿qué es lo que es el análisis técnico? Es la interpretación de gráficos, ¿cierto? O precios del pasado y que yo con esa información puedo predecir lo que puede pasar en el futuro. Ya tenemos un dólar acá, ¿cierto? Que fue el máximo del estallido social. Eh, este fue el precio antes del estallido social, ¿cierto? No, o nos mata, me equivoqué. Acá estamos. Estallido social 2019. Acá. Acá partió el estallido social, ¿cierto? Tuvimos estos máximos que llegó rápidamente, después tuvimos correcciones, ¿cierto? Y después hizo nuevamente tres máximos. ¿Ya? El análisis técnico, como les decía, interpretación de gráfico. Hay algo que se llama triple techo, ¿cierto? Que es cuando un instrumento llega tres veces a un precio, indica cambio de tendencia, ¿ya? Entonces uno podría decir, oye, ¿cómo el dólar va a llegar entonces a 900 si tengo uno, dos, tres triple techo? Y efectivamente la tercera vez que tocó el máximo 875, tuvimos una corrección importante, ya de casi un 7%, donde llegamos a 806. ¿Ya? Y después tuvimos esta alza que fue súper fuerte, eh, donde fueron los datos inflacionarios en Estados Unidos que estaban sobre lo esperado y donde nos dimos cuenta que Powell de la Reserva Federal iba a subir las tasas fuertemente y empezamos con esta alza importante, ¿ya? El análisis técnico efectivamente funciona hasta que rompe el nivel,
o no respeta un triple techo, un triple piso, un hombro cabeza a hombro. Entonces hay algo que yo ocupo bastante en el análisis técnico, que es una regresión de Fibonacci o un repliegue de Fibonacci. ¿Ya? Y en este caso, lo que estamos haciendo es una extensión de Fibonacci, que es donde comienza la tendencia, y después donde está la corrección, y me proyecta el precio eh, posible con este indicador técnico que se llama Fibonacci, ¿ya? Y este indicador, ¿cierto? Me indica que si es que yo rompo este triple techo que se forma acá en el dólar, el nivel que me marca son los 901 dólares, ¿ya? Entonces, cuando yo hablo de dólar 900, no es una tincada que se me ocurrió, sino es es un indicador técnico, una secuencia numérica que a mí me entrega estos valores, ¿ya? Y después, bueno, para arriba tenemos, ¿cierto? Un valor mucho más alto, que es el 161,8 de extensión de Fibonacci, pero claramente tenemos que pasar primero por los 900, ¿ya? Si es que llegamos a 900, yo sí creo que podría venir algún tipo de intervención verbal, o incluso una intervención real por parte del Banco Central, o incluso Hacienda podría salir a vender dólares. No sé cuántos dólares le quedan, porque Hacienda durante la pandemia sí estuvo vendiendo eh, hartos dólares, entonces sus reservas bajaron bastante, ¿ya? Pero es importante este nivel, ya los 770, 775, hoy día hubo amagues nuevamente de ruptura, antes de ayer, antes de la Fed, ¿cierto? El martes también tuvimos amague de ruptura, donde llegamos a 704, hoy día también nuevamente tuvimos una velita, el máximo fue 874, ¿cierto? Entonces lo está testeando y eventualmente esto podría romperlo, ¿ya? A mí me gusta una compra de dólar sobre los 875. Uno me dice, oye, pero ¿cómo estáis comprando en el máximo? Pero efectivamente yo sí creo que cuando rompe niveles y no haya ningún tipo de noticia macroeconómica, yo creo que sí nos vamos a ir a 900, ¿ya? Entonces hay que estar muy atento con este nivel. Si es que efectivamente no rompe el nivel, podríamos nuevamente volver a los 8.55. Nuevamente, para mí no existen los dólares caros, creo que también es un buen nivel de compra, y a menos que no tengamos a lo mejor algún tipo de certeza jurídica con el tema de la constitución, yo no creo que veamos el dólar bajo 800, ya creo que ese es un piso muy, muy, muy fuerte en el dólar peso, ¿ya? Eh, Acá me preguntan por la tasa de interés. Efectivamente, si la Fed sube las tasas de interés, el dólar se aprecia y sigue subiendo el dólar. Ya entonces estamos sujetos a que la Fed siga subiendo tasas. Ya el próximo mes vamos a tener eh, la nueva tasa, y la próxima semana, si no me equivoco, tenemos las minutas de la Fed, ¿cierto? Que es donde todo el discurso, ¿cierto? Se habló, está escrito. Hay movimiento cuando salen las minutas de la Fed, ¿ya? Porque muchas veces, ¿cierto? En los discursos a lo mejor alguien no interpreta algo, pero una vez que está escrito, ¿cierto? Pueden generar movimientos importantes, ¿ya? Eh, yo estaría atento porque el dólar me imagino que va a estar dentro de este canal que se está formando. Ya, creo que es un pequeño canal que se formó y de hecho está bien interesante operarlo, comprarlo en 8.53 y esperar la ruptura de los 8.73. La verdad, como les digo, no me gustaría que pasara, pero es algo que sí puede pasar, y se pasa, la mejor forma de proteger, ¿cierto?, nuestros pesos es estar comprado en dólares. Ya hay que tener un poco de guata para poder aguantar las volatilidades, porque estamos viendo movimientos fuertes en el dólar, ¿ya? Eh, Post estallido social, yo creo que fue un cambio importante para el dólar, donde el dólar perfectamente podía correr 20 pesos en un día, ¿ya? Eso antes era muy extraño y ahora sí puede pasar. Tenemos gap de 10 pesos y después tenemos corrida de 10 pesos más.
Entonces, perfectamente podemos tener una corrida de 15, 20 pesos o incluso 30 pesos que pasó por estallido social, ¿ya? Entonces, el análisis técnico efectivamente acá nos dice, oye, hay un freno porque tenemos este triple techo, eh, pero como les decía, el análisis técnico funciona hasta que rompe el nivel, ¿ya? Por otro lado, uno podría decir, oye, es que me voy a vender en el techo con un stop loss sobre el máximo también es válido, ¿cierto? Pero tenemos que tener presente todas estas cosas que están pegando para el alza del dólar, ¿ya? Entonces hay que tener cuidado y hay que tener presente cuando veamos los datos de inflación, estar muy atento al tema de Jerome Powell y la Fed, eh, el tema de la guerra, probablemente hay que estar atento a los inventarios de petróleo, sobre todo si queremos operar el dólar. Eh, no es, como les digo, no es algo que quiero que pase, pero sí creo que la probabilidad es más alta de que llegue a 900 a que rompamos los 800 hacia abajo. ¿Ya? La verdad que está delicado el tema, son muchos factores que están presionando a nuestra moneda y cada vez se deprecia más. Una forma, como les digo, de proteger nuestros pesos es invirtiendo en dólar, cubrir tu patrimonio, un porcentaje de patrimonio y comprarlo en dólares, ¿ya? Em, hay, ot- hay otro par de indicadores, ¿cierto?, que aún no me están dando señal de compra en el dólar. Estoy pensando más en los factores eh, fundamentales más que el análisis técnico, ¿ya? Pero tenemos que estar atentos a las señales. No sé si hay alguna pregunta. ¿Alguien quiere levantar la mano? Acá tengo una pregunta. El dólar debería corregir a la baja mañana. Mira, ahora recién el dólar index cayó un poco y el dólar, la verdad, como una moneda eh, que le afecta mucho lo que pasa afuera, yo lo que hago para ver cómo va a partir el dólar es que veo el mexicano. Entonces, si quiero ver cómo podría partir el dólar, veo el dólar mexicano. Y la verdad que en la sesión de la tarde del dólar, donde hay muy poco movimiento acá en Chile, tuvimos esta corrección, que fue casi un 2%, pero vemos que ya está retomando la senda alcista. Entonces, si es que el mexicano durante la noche sigue subiendo, ya, y lo vemos, a lo mejor, no sé si va a subir en la noche un 1%, pero si vemos sobre este nivel de 20.500 o 25.000, disculpa, podríamos ver una apertura alcista. Ya también es importante ver el cobre, eh, ya como a las 4 de la mañana vamos a tener un precio del cobre que nos podría dar un estimado. Con un cobre bajo un 0,5%, yo diría que sí nos va a pegar un par de pesos al alza, ¿ya? Yo estoy comprado, ya yo me compré, bueno, yo he comprado hace harto tiempo, pero sigo comprando en estas bajadas. Compré ayer, compré antes de la Fed y con la caída después de la Fed también compré. Eh, No compré la posición completa de compro generalmente porque estamos comprando en máximo, ¿cierto? O cerca de máximo. Pero hay que estar, pero como creo que todos estos factores van a pesarle más que el análisis técnico, sigo comprando en estas caídas, ¿ya? Entonces, personalmente creo que el dólar debería partir al alza mañana. Si es que tenemos un cobre bajista y un mexicano relativamente plano, deberíamos verlo alcista, ¿ya? Aún falta que Europa suba tasas, ya están todos subiendo tasas. Bueno, Inglaterra subió tasas, Suiza subió tasas, Japón, Argentina subió tasas fuertemente. Lo reviso al tiro. Argentina subió, si no me equivoco, 300 puntos base, están en 52% la tasa de interés, ¿ya? O sea, tenemos una locura de tasa. Espero no tengamos que llegar a eso, ¿ya? Y hoy día alguien me decía, oye, pero es espectacular invertir en Argentina un depósito a plazo, te pagan 52% al año. Y yo, claro, pero eso es en pesos y la moneda se sigue depreciando, ¿ya? Entonces,
Acá si tenemos una tasa al 10% y tenemos un dólar a 5.000 pesos, da lo mismo la tasa que te den. Si al final tu plata cada vez vale menos. ¿Es posible un cuarto techo? Sí, es posible un cuarto techo. De hecho, estamos en un cuarto techo. eh, y yo creo por eso que le cuesta mucho romper el nivel, ¿ya? Así que hay que estar atento al dólar. Creo que tenemos que tomarle la importancia al precio del dólar y no ser indiferentes, ya no porque no es la moneda que nosotros pagamos y compramos el pan, no nos afecta. Ya hay que tomar el peso, hay que entender por qué se mueve el dólar, y también tenemos que tener la capacidad de poder reaccionar para poder proteger nuestro patrimonio ante alguna noticia o factores, cierto, internos o externos que nos puedan afectar nuestro patrimonio. Ahora uno dice, oye, ya el dólar tampoco ha subido tanto, no he perdido tanta plata, pero si nos vamos, cierto, volvemos al año 2019, ¿cierto? Estábamos con un dólar a 6,47. Mi dinero, yo sin hacer nada, he perdido un 33% del valor, ¿ya? Y si nos vamos a 1.000, por ejemplo, del precio actual, ya si es que nos empezamos a preocupar del dólar ahora hace poco, a los 800, uno dice, ah, yo sé que el dólar parece que me pega, y imagínense, nos vamos a 1.000, pierdo un 25% de mi plata, en pesos, ¿ya? Y un caso más extremo aún, ¿ya? Como lo que pasa a lo mejor en países como Argentina, Venezuela, que la moneda sí se deprecia fuertemente. O sea, mientras más sube el dólar, más se deprecia nuestra moneda y menos plata tengo, ¿ya? Y es un ejercicio súper fácil. Si yo tengo 1.000.000 de pesos con un dólar a 500, tengo 2.000 dólares, ¿cierto? Pero si yo tengo un dólar a 800, tengo 1.250 dólares. Y si tengo un dólar a 2.500, tengo 400 dólares, ¿ya? Entonces, es muy importante el precio del dólar, ¿ya? Porque nuestra moneda, como somos un país abierto a la economía y todo está en dólares, cada vez vamos a tener menos poder adquisitivo, ¿ya? No sé si hay más preguntas. Mi idea no es, como le digo, latearlos tanto rato, yo sé que es tarde. Voy a dejar mi correo por si alguien quisiera conversar más de este tema, y a lo mejor tiene un poco de vergüenza de hacer algunas preguntas, podemos conversarlo más en privado e incluso podrían venir a tomarse un café de la oficina conmigo y podemos discutirlo, ¿ya? Yo le agradezco su tiempo, de verdad. Muchas gracias por participar en este seminario. Me hubiese gustado que alguien me hubiese conversado conmigo. Ah, acá tengo a alguien. A ver, a ver. Emanuel, ¿me escuchas? ¿Aló? No, no se escucha. ¿Alguien quiere levantar la manito? Oye, la pregunta del millón, Miguel. ¿Cuándo podríamos ver el dólar 900? Mira, la verdad, me encantaría decirte, hoy sabéis que el próximo jueves está 900, vende todo y cómprate todo en dólar. Pero es difícil saberlo, ¿ya? Yo creo mientras, algo importante es que mientras sigamos viendo datos inflacionarios altos en Estados Unidos, más son las probabilidades que el dólar llegue a 900. ¿Ya? Creo que eso es muy importante. Eh, por otra parte, eh, el tema de China también nos pega mucho. Entonces, si el confinamiento y la industria sigue encerrada en China, también nos va a pegar mucho el cobre. Pero creo que la Fed a nosotros nos pega mucho. Entonces tenemos que estar muy atentos a esas alzas o esos datos macroeconómicos que puede entregar
Estados Unidos, ¿ya? Mientras eso siga subiendo, creo que el dólar sí podría irse a 900, ¿ya? Y esto no es inmediato, o sea, tenemos correcciones, eh, a lo mejor puede de nuevo volver a 770, no creo que llegue a 770, espérense, estoy en un gráfico muy lento. A lo mejor podemos ver correcciones 7 en 8.50, cierra el gap incluso 8.45, después tenemos más niveles por acá abajo, 8.18 sería fantástico porque muy buen precio de compra. Y esto pasó hace poco, ¿ya? Si esta alza ahora pasó en menos de 2 semanas, ¿ya? Entonces, decirte, oye, ¿cuándo será el dólar 900? La verdad no lo sé, estaría mintiendo. Lo que sí creo que todos estos factores están empujando a que el dólar se aprecie y nuestra moneda se deprecie. Eso. ¿Alguien más tiene una pregunta? Bueno, creo que dejémoslo hasta acá. Le agradezco nuevamente Ah, hay alguien me está hablando. ¿Aló? No, se silenció. ¿Ahí sí? ¿Aló? Ahí sí, ahí Ahora sí. sí, ahora Rodrigo, sí. ¿cómo estás? Mira, Emanuel por acá. Yo te quería preguntar delante por el tema de hoy día fue como raro porque el dólar index bajó más de un 1% en algún momento y el cobre también empezó a bajar y el dólar igual se disparó. Según tu visión, ¿qué pasó hoy con respecto hoy día el dólar como en ese minuto, en ese trayecto que fue como entre las 10 y las 11, una cosa así? Sí, hoy día hubo un desacoplo donde las monedas, ¿cierto? Se dispararon un poco, pero no le pegó mucho a la moneda acá. La verdad no, me perdí ese momento, justo estaba grabando un podcast y efectivamente no pude ver qué pasó en ese momento. Pero déjame tu correo y lo conversamos por correo, ¿te parece? Lo voy a averiguar y lo conversamos. Sí, sí, fue súper extraño porque yo igual me compré al inicio de la sesión, me compré un par de lotes ¿Estuviste positivo? y dije, esta cuestión voy a aguantar hoy día, mañana pasado. O sea, sí, pues positivo, por eso me pareció súper raro. Y cerré en los 8.74, pero me pareció súper rara la reacción, el desacople que dices tú de hoy, porque claro, el cobre llegó a estar un 2% arriba, o sea, un 2% abajo, y el dólar index estaba ahí luchando por bajar también, po. Y después empezó esta cuestión inversa, el dólar, el index empezó a bajar y empezó a bajar con fuerza, y en un minuto el cobre también llegó a 0,50 después de estar un 2% abajo, una cosa así. Sí, ¿Cachai? Entonces como que me llamó la atención. sí, yo también en un momento pensé que rompía, pero se desacoplaron las monedas y el dólar, ¿cierto?, terminó corrigiendo. Y bueno, la sesión de la tarde igual hay poco movimiento acá en Chile, ¿eh? Ya el Claro, movimiento sí, es bien hasta las bajo 12. el after hours. Claro, yo Sí. principalmente yo dejo operar tipo 2:30, ¿ya? Hasta la 1 si me apretáis. Pero después el volumen baja mucho, entonces cualquier palo que se pone en el data hace que se mueva, entonces no, la verdad no dice mucho, ¿ya? Eh, Mira, veamos el mexicano hoy día en la noche, cómo se comporta y yo creo que podríamos partir con un alza mañana, así. Oye, Rodrigo, tengo otra pregunta. ¿Y cómo ves el dólar index, ponte tú esta semana o la próxima? Porque igual el dólar index como que rompió una figura técnica que yo la tengo marcado como en los 102 y tantos puntos. ¿Cachai? No sé cuál es tu visión como a largo plazo para tener una guía también de cómo se podría comportar el dólar, como a Mira, corto plazo. el index, la verdad que yo creo que debería, si seguimos viendo el alza de tasas, debería seguir subiendo ya. Ahora, mira, la otra vez había tirado un Fibonacci, déjame buscarlo a ver si lo encuentro o no.
hizo un pequeño... No, tenemos la tendencia. Oye, es impresionante lo que ha subido el dólar index, la verdad. Sí, sí. Acá tenemos, espérate. Que ganas de haber Mira, estado acá. comprado por ahí en los Mira, 95. tenemos, bueno, el index también, al igual que el dólar peso, si te das cuenta, también estamos en un triple o cuádruple techo, ¿ya? Entonces Claro, sí le va a costar también romper ese nivel, ¿ya? Con más subida yo creo perfectamente lo puede romper, ¿ya? No es un trade, ¿cierto? Rápido, esta cuestión, como digo, no es una cuestión que pase de la noche a la mañana. Hay que claro. estar, como te digo, atento a las señales. Este es un nivel importante donde efectivamente si lo rompe va a ser claramente señal para ayudar al dólar peso a subir, ¿ya? Y vamos a romper los 8,74 que es un nivel, pero mira, importantísimo, ¿ya? Estas velas así, ¿cierto? Son señal de incertidumbre, estaban todos envalentonados comprando, después pucha, se arrepintieron y terminaron vendiendo. Claro, porque yo pensaba que con el anuncio de la Fed y todo eso, el dólar index se podría haber disparado también y haber roto esa figura técnica que tú dices, haber pasado los 105, ¿cachai? Que estuvo en algún momento. Pero claro, no fue así, pues fue para abajo hoy día casi un 1%. Hace rato que no lo veíamos igual. Sí, así es. Pero mira, yo creo que podría, bueno, como te digo, mañana corregir un poco, o sea, rebotar un poco la corrección de hoy día. Este hoy día, ya súper. Eso, muchas gracias. Eso, Rodrigo. No, gracias a ti. Gracias, Rodrigo. Adiós. Bueno, oye, muchas gracias a todos, a los recurrentes que están siempre acá mirando los seminarios. Saludos a Sami y espero verlos pronto en otros seminarios. Ya, les deseo una muy buena noche, que tengan un muy buen trading. Si quieren conversar, escríbanme a mi mail. Mis puertas siempre están abiertas. Ya, hasta luego y buenas noches. Ah, acá tengo también la persona que se conectó de Estados Unidos, a Diego Jiménez. Un saludo a Diego también. Gracias por conectarte al seminario. Que estén muy bien. Hasta luego y nos vemos en otra sesión. Adiós.